España se ha revolucionado con el tema del eclipse solar que hemos tenido la suerte de poder experimentar en las últimas horas, por lo que hemos decidido ofrecerles un programa especial en el que hemos reunido a 4 grandes figuras judías de la astronomía, cuyas vidas y obras fueron glosadas en la sección Perfiles Judíos Españoles por Irit Green. Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judíos Españoles. Hoy hablaremos de Abraham bar Hiyya. Este célebre matemático, astrónomo y filósofo sefaradí, sabemos que vivió en Barcelona. Según S.D. Luceto, hay manuscritos de obras suyas datados en el año 1136, en los que él escribe, añade la fórmula propia de alguien que falleció, es decir, que la memoria del hombre justo sea bendita. Parece que en 1136 fue el año de su muerte. Tras su nombre, nuestro personaje siempre procuró añadir, a modo de posición sefaradí, es decir, de España. Que nació en España no hay duda, como tampoco se duda de que pasó largas temporadas en el sur de Francia, donde compuso obras para los judíos de Provenza, de los que dice que eran ignorantes de las ciencias matemáticas. Abraham bar Hiyya ocupó junto a Abraham ibn Ezra un lugar muy importante en la historia de la ciencia judía medieval. Fue sin duda una de las figuras más sobresalientes en los movimientos científicos que hicieron de los judíos de España e Italia los intermediarios principales entre la ciencia maometana y el mundo cristiano. Él contribuyó a estos avances no solo mediante sus escritos, sino también con su actividad como traductor e intérprete para otro gran traductor medieval, el entonces famoso Plató de Tívoli. Escribió en hebreo sus obras y no en árabe, como algunos han escrito. Entre ellas destacan las siguientes: Yesodei HaTvuna o Migdal HaEmunah, Fundamentos de Conocimiento y Torre de la Fe, que es un trabajo enciclopédico que trata de aritmética, geométrica, óptica, astronomía y música. Obra de la que desgraciadamente solo han sobrevivido algunos fragmentos. Otro trabajo suyo, titulado en hebreo Tzurat Haaretz, es un tratado de geometría probablemente pensado como parte de la obra antes citada. Otra obra importante suya, cuyo título en hebreo es el Pnei Haaretz o Forma de la Tierra, es un trabajo sobre astronomía, incluso a la formación de la Tierra y del cielo, obra a la que siguió una segunda parte dedicada a las estrellas. Obra también importante, igualmente en hebreo, fue Heshbon Malchot HaKochavim, es decir, cálculos relativos al curso de los astros. Sus trabajos científicos fueron numerosos. Cabe destacar asimismo la obra Lujot HaNasi, o Tablas del Príncipe, que trata de las tablas astronómicas, también llamadas tablas de Al-Batani, porque su autor sigue al astrónomo árabe de ese nombre.
Muchos de los manuscritos de Abraham Bar Hillá están anotados por Abraham Ibn Ezra, hecho que a veces ha supuesto confusión. Obra igualmente suya fue Sefer HaAvor, o libro de la intercalación, que al parecer de algunos es la obra más antigua relacionada con el calendario hebreo. Tuvo fama en su tiempo su libro Higayon HaNefesh, o Meditación del Alma, obra que se ocupa de la ética desde bases religiosas y racionalistas a un tiempo. Dos obras más cabe nombrar, salidas de la pluma de Abraham Bar Hillá: Megilot HaMegilá, o rollos del revelador, especie de controversia en defensa de la teoría que dice que el Mesías aparecería en el año 5118, es decir, el 1358. Se conserva también una carta o epístola en defensa de Judá ben Barzilai al Brasiloni. Como filósofo moral, Abraham ben Hillá fue un pionero. En el prefacio a su trabajo, Tzurat Haaretz, se dispone a cubrir el hecho de conocimientos científicos que encontró en Provenza, traduciendo del árabe trabajos existentes en esa lengua para beneficio intelectual de sus amigos de Francia. Es decir, escribir en hebreo una especie de resumen o vulgación de los conocimientos científicos básicos. No solo brilló como hombre de ciencia, sino también como filósofo moral, como muestra en su obra religiosa Higayon HaNefesh, o Meditación del Alma. Como dijimos, Abraham ben Hillá tuvo que luchar con las dificultades que ofrecía un idioma todavía no capaz de admitir la terminología filosófica. Su intención era práctica, por lo que su trabajo pretendía ser una homilía en 4 capítulos, alusivos al arrepentimiento y basados en los Haftarot del Yom Kippur y Shabbat Shavuot. En esta obra anima al lector a vivir una vida de pureza y devoción. El sistema filosófico de Abraham ben Hillá es parecido al de Ibn Gabirol. Dice Abraham ben Hillá, como ya dijera Aristóteles, es grande aquel que ha tenido éxito entrenándose a sí mismo en el abandono de todo pensamiento de pasión mundana y sólo suspira por servicio y adoración del más alto. Porque después de todo, dice como ya había dicho Platón, el alma es este mundo de carne, parece prisionera mientras el cuerpo animal ansia los placeres y experimenta dolor en el proceso de alcanzarlo. Como vaya en su famosa obra Chavot HaLevavot, también Abraham ben Hillá distingue 3 clases de hombres. Es característico de la época el hecho de que mientras Abraham ben Hillá ataca cualquier superstición, fue un adicto a la astrología, como lo fue también Ibn Ezra. En su Megilat HaGeulá calculó, buscando en las escrituras, la fecha exacta para la venida del Mesías, que según aquellos cálculos suyos tendría lugar en el año 5118. Gracias. Bienvenido a nuestro programa Perfiles Judíos Españoles.
Aquí Rit Green y hoy estaremos con una persona de nuestra historia judía aquí en España. Su nombre es Abraham ibn Daud. Abraham ibn Daud, también llamado Abraham ben David Halevi, fue astrónomo, historiador y filósofo, nacido en Toledo hacia el año 1110 y muerto, según la tradición, como mártir en 1180. Rabad o Ravad, abreviatura con la que también se refieren a él los estudiosos, tuvo una madre ilustrada nacida en el seno de una familia de sabios. En su crónica, escrita en 1161 con el título de Sefer HaKabbalah, o libro de la tradición, ataca a los caraítas y establece una cadena de judaísmo rabínico desde los tiempos de Moisés hasta su tiempo, libro repleto de valiosa información general, especialmente relativa a la época de los Geonim y la historia de los judíos de España. La filosofía de Ibn Daud no fue muy original. No se interesó tampoco por crear un sistema nuevo, pero fue el primero en introducir una fase de filosofía judía generalmente atribuida a Maimónides y que difiere de sistemas anteriores derivados a Aristóteles. Hasdai Greskes menciona a Ibn Daud como el único filósofo judío entre los precededores de Maimónides en su famosa obra Or Adonai. Aunque Ibn Daud fue completamente eclipsado por la obra de Maimónides, Guía de Perplejos o Moreh Nevuchim, su libro Emuná Ramá o Sublima Fe influenció profundamente a Rambam, tanto que debe mucho a Ibn Daud. Ibn Daud solo pudo servirse como obras filosóficas conocidas en su tiempo de la obra de Saadia Gaon titulada Emunot ve-Deot y La fuente de la vida de Salomón ibn Gabirol. Por una parte reconoce los méritos de Saadia Gaon, pero no adopta su visión acerca del libre albedrío. En él cuenta su actitud acerca de Ibn Gabirol, se muestra completamente opuesta e incluso condena la obra de este pensador y poeta titulada Fuente de la Vida, siendo como era el primer seguidor estricto de Aristóteles. Ibn Daud consideró al filósofo griego y a sus comentaristas árabes Al-Farabi e Ibn Sina los verdaderos filósofos. Ibn Daud se opina a las doctrinas de Ibn Gabirol, representante de la filosofía neoplatónica, y defendía los derechos de la razón y consecuente se resistía a poner límite al avance de la ciencia. Pensaba que poner límite a las posibilidades de la razón y del avance científico iba en contra del plan divino. La verdadera filosofía no nos aparte de la religión, decía Ibn Daud, y añadía, al contrario, la fortalece. Gracias. Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judíos Españoles. Hoy hablaremos de Abraham ben Samuel Zacuto, astrónomo, matemático e historiador. Nació en Salamanca en 1450 y murió en Turquía en 1510. Fue profesor en la Universidad de Salamanca
y en la de Zaragoza. Tras la expulsión tuvo que marcharse, recaló en Lisboa, donde el rey Manuel le pidió que diera su parecer sobre la expedición de Vasco de Gama, cosa que hizo y que aprobó. A pesar de sus buenas relaciones con el monarca, no pudo evitar ser perseguido y tras haber sido encarcelado 2 veces optó por marcharse a Turquía, cosa que hizo a través de Túnez. En Constantinopla dio fin a su crónica histórica de los judíos desde la creación del mundo hasta el año 1500. Hoy hay una calle a su nombre en Salamanca. Abraham Zacuto tuvo una amplia reputación como astrónomo. Fue la materia que enseñó en Salamanca y luego en Zaragoza. De hecho, tras la expulsión y tras haberse refugiado en Lisboa, el rey don Manuel de Portugal le nombró astrónomo real, cargo que también había tenido en Castilla en tiempos de Juan II. El rey portugués le consultó acerca de las posibilidades de éxito de la expedición de Vasco de Gama. Zacuto no solo la aprobó, sino que animó al rey a que se llevara a cabo. Zacuto dotó a los barcos portugueses de la gran empresa proyectada con astrolabios que él mismo había perfeccionado por entonces, hechos de hierro en sustitución de la madera que hasta entonces se había utilizado en su confección. Pero aquellos servicios prestados no le salvaron de las persecuciones, por lo que con su hijo Samuel huyeron de Portugal y tras un arriesgado viaje en el que por 2 veces fueron hechos prisioneros, Zacuto y su hijo llegaron a Túnez. Ahí vivieron hasta que los españoles arribaron a aquellos lugares y de nuevo Zacuto y su hijo se vieron obligados a huir, esta vez a Turquía, donde vivió el resto de su vida. En 1504, durante su estancia en Túnez, escribió una cronología histórica de los judíos desde la creación del mundo hasta el año 1500, donde hace constantes referencias a la literatura judía. Dio al libro el título de Sefer HaYechasim. En esta obra Zacuto ofrece también un relato relativo a la transmisión oral de la ley desde Moisés a través de los sabios, profetas y ancianos de Israel, al tiempo que recoge en esa misma obra los hechos de los reyes de Israel y de algunas de las naciones que rodeaban este reino. También se ocupa de la cautividad de Babilonia y de los sucesos que tuvieron lugar durante el periodo del Segundo Templo con todas sus características. Habla de los príncipes de la cautividad, palabras que él utiliza para referirse a los hombres que regieron los destinos del pueblo y también a los miembros y rectores de las academias rabínicas de Sura y Pomberita. Aunque Zacuto escribe muy alejado de los hechos, los fuentes a menudo poco fiables y comete por ello errores de percepción. Su obra es de gran valor para los estudiosos de la historia literaria judía.
El Sefer HaYuchasim fue editado por Samuel Shalom con muchas omisiones y con ediciones que él se permitió incluir de su propia cosecha. El año y lugar de publicación es el de 1566 en Constantinopla. La obra fue reimpresa en Cracovia poco después, en 1581. La siguiente edición fue la de Ámsterdam en 1717, Königsberg y Londres en 1857. No fue la única obra de este sabio salmantino de finales de la Edad Media. Zacuto escribió todavía en España en 1473 su Biur Luchot, publicado en latín con el título de Alamach Perpetuum o Almanaque Perpetuo, publicado por Joseph Vecino en la portuguesa ciudad de Leiria en 1496. Zacuto hizo una versión castellana de esta obra y además la añadió como apéndice a su libro She'erit Yosef. Escribió además los libros titulados Sefer Tikunat Zakut, un manuscrito astronómico todavía sin publicar, Arbaim la Binah o Tratado de Astrología, y Josafot le Sefer Ha'aruch, una especie de vocabulario o léxico arameo del que da cuenta a Geiber. Gracias y hasta el próximo programa. Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judeo Españoles. Hoy hablaremos de Joseph Salomón del Médico. Nació en Candía en 1591. Fue filósofo y médico, era hijo de Elijah, rabino de Candía, y recibió una educación doble, religiosa y profana. Ingresó en la Universidad de Padua a la edad de 15 años y estudió lógica, filosofía natural, metafísica y religión. Pero él dedicó su vida a la medicina y a los estudios que más le apasionaban, las matemáticas y la astronomía, que estudió con Galileo. Mientras estuvo en Padua, visitó con frecuencia en Venecia a Leo de Módena, que ejerció gran influencia sobre él. A su regreso a Candía, era tal el apego que cogió a los estudios profanos y al libre pensamiento que tuvo problemas con su comunidad, por lo que salió de su ciudad natal y deambuló por el mundo yendo primero al Cairo en busca de nuevos libros hebreos para su biblioteca. En el Cairo se asoció con los caraítas, especialmente con su jajam, o sabio más importante llamado Jacob Iskandari, a petición del cual escribió su obra relacionada con la mecánica. En el Cairo, del Médico triunfó sobre cierto profesor maometano en un debate público sobre matemáticas. En Constantinopla, donde estudió la cábala, se asoció también con los caraítas de la ciudad. Cuando se dirigía a Valachia y Moldavia, visitó Polonia y Lituania. En Vilna se instaló como médico del príncipe Radziwiłł. La llegada a Vilna de un personaje de tantos saberes y talento causó sensación. Entre sus alumnos estuvo Moisés ben Meir de Metz, un caraíta llamado Zerach ben Natán de Troki. Se dirigió varias preguntas de naturaleza científica cuyas respuestas fueron recogidas en su libro Elim. Tras pasar unos años en Lituania y Polonia, del Médico fue a Hamburgo, donde ofició como rabino y predicador de la recién establecida sinagoga sefaradí. Debido a que se declaró una epidemia en la ciudad, del Médico se mudó a Glückstadt,
y de ahí partió para Ámsterdam, donde también fue rabino durante unos años. Hacia 1630 se instaló en Frankfurt am Main y en 1631 ejerció como médico de la comunidad. Hacia 1648 se instaló en Praga, hasta su muerte en 1655. Del médico escribió numerosas obras científicas. De ellas destacamos Yar HaLevanon o El bosque del Líbano, una especie de enciclopedia de ciencias, una de cuyas partes trata del valor de la química y se titula Jefetz Mejupaz. Destacamos también la obra titulada Tzel HaChochma o Sombras de la Sabiduría, que trata de colegir la hora del día según el tamaño de una sombra. Bosmat HaShoshanim, Bosmat es el nombre de una hija del rey Salomón, libro que trata de aritmética, geometría, astronomía, geografía, quiromancia, aromania, lógica, ética y metafísica. Or Shivat Hayamim, la luz de los 7 días, libro que trata de la creación, pero también de la ciencia de la óptica. Keshet Ruja, acerca del arco iris y los colores. El interés por las cosas, su curiosidad universal, le acompañó siempre. Nada escapaba de su trabajo de investigación. Llevado de esta preocupación por el saber, escribió también los siguientes libros. Un comentario al Almagdo, parte de cuya obra está incluida en su libro Elim Refuot Tehilá o Medicina Curativa. Mekor Binah, colección de aforismos y Hipócrates que él tradujo del latín al hebreo. Torat Zahav, una antología de literatura hebrea con un comentario titulado Nekudat HaKesef. Torah Ma'ale, acerca de cómo debemos tratar a los sabios. Arubot HaShamayim o Ventanas del Cielo, relacionado con la metafísica. Elim, publicado en Ámsterdam en 1629, que contiene las respuestas dadas a una docena de problemas propuestos por Zara ben Natán. Del médico se le ha acusado de hipocresía, ya que en público defendía la cábala y en privado hablaba mal de ella. Escribía cosas en las que no creía, solo por complacer a quienes le favorecían, postura que él mismo defendía diciendo que ante todo un intelectual es un hombre que tiene que vivir. No obstante, sus contemporáneos Yom Tov Lippmann, Heiler y Yair Chaim Ben Sheresh hablan maravillas del personaje, diciendo que del médico era el hombre más piadoso, sincero y sabio de su tiempo. Críticas aparte, la importancia del personaje reside en su versatilidad. Del médico es el ejemplo del intelectual judío de los siglos XVI y XVII, interesado por todo, viajero, no comprometido con nada, que vive de su trabajo como médico y como maestro, y a quien le atrae la ciencia profana tanto como el judaísmo. Recorrió las juderías más importantes de su tiempo, dejando en todas de ellas, desde Constantinopla o el Cairo hasta Ámsterdam y Hamburgo, el recuerdo amable de un judío de su tiempo, amante de su lengua hebrea y del saber clásico antiguo. Gracias.